Hola a todos. Esta vez me gustaría hablar sobre ese tema que está dando revuelo, como pasa que siempre que Donald Trump habla, que es su anuncio de que apenas toma el poder, piensa erigir un arancel o tasas arancelarias de hasta el 25% sobre productos mexicanos que los estadounidenses importan. Ese tipo de medidas, las consecuencias que vienen después, ilustran muy bien o nos sirven pues para entender cómo es que los impuestos, los aranceles son nada más una forma diferente de impuestos, terminan siendo absorbidos por el consumidor, no por el productor, que es justamente en donde pues, Trump se equivoca al creer que estos costos los pagan los productores mexicanos. Y pues bueno, ¿qué pasa con los aranceles, no? ¿Por qué decimos que los termina absorbiendo el consumidor estadounidense y por qué decimos que Trump está equivocado al creer que esta medida es algo que va a beneficiar al estadounidense? Pues bueno, las cosas no son tan blancas y negras como para mucha gente dice, es que todo el costo, todo el valor monetario del incremento de precio que estos aranceles van a traer sobre los productos importados, lo van a pagar los estadounidenses. No es tan simple como eso. Debido a algo que se llama elasticidad precio de la demanda, no es tan sencillo para un productor decir, ok, me están poniendo un 25% de impuestos sobre mi producto, eso se lo incremento al costo de etiqueta de este producto y que me lo paguen, ¿no? O sea, que me lo pague el consumidor y después se lo pago al gobierno, ¿no? No, no es tan simple. ¿Qué pasa con la elasticidad precio de la demanda? Es una medida que nos indica qué tanto cambia la cantidad demandada de un bien como resultado de cambios en el precio de este bien. Se dice que un bien es inelástico cuando independientemente de fluctuaciones en el precio, la demanda o la cantidad demandada, perdón, no se ve modificada, y que un bien es elástico cuando la cantidad demandada de un bien se ve modificada de acuerdo con fluctuaciones en su precio, ¿no? Y de esta elasticidad depende pues de muchas cosas. Depende principalmente de qué tan esencial es para ti ese bien, ¿no? Por ejemplo, para un diabético, la insulina es un bien inelástico, ¿no? O sea, no importa cuánto suba de precio, tienes que seguir consumiendo insulina, entonces, híjole, aunque suba de forma estratosférica, te tienes que seguir inyectando insulina y vas a seguir pagando lo que tengas que pagar. Entonces, por ejemplo, la insulina, dado lo esencial, por ejemplo, que es esta hormona esta hormona sintética para quien es diabético, y dado que no hay alternativas, ¿no? Que es la otra parte que determina qué tan elástico es un bien, pues el bien se vuelve inelástico, ¿no? Caso contrario, pues pensemos en cosas que podemos considerar como un lujo, ¿no? Tal vez si el hotel al que yo me quería ir en el que yo me quería hospedar para mis próximas vacaciones incrementa mucho sus tasas, pues hay muchas alternativas, ¿no? Si resulta ser que todas las alternativas que estaba considerando incrementan sus precios, pues para mí es fácil decir, pues simplemente ya no me voy de vacaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la adquisición de paquetes vacacionales, etcétera, eso es un bien que es elástico. Su cantidad demandada sí se ve afectada por cambios en el precio, ¿no? Entonces, o sea, un productor no simplemente puede decir, ok, le paso la totalidad del incremento o la totalidad del porcentaje incrementado, ¿no? Por los impuestos al consumidor, porque si es un bien elástico, pues el productor va a ver como resultado de pasarle todo el precio, todo el incremento del precio al consumidor, va a pagar el productor también con una cantidad de demandada reducida, ¿no? Va a vender menos. Entonces, por ejemplo, en el caso de que el bien fuera inelástico, o la cantidad de demanda del bien fuera inelástica, para ser más precisos, el productor podría simplemente pasarle la totalidad del costo del incremento de impuestos al consumidor y listo. No habría mayor tema para el productor. Hay muy pocas cosas que realmente sean bienes inelásticos, ¿no? Entonces, o sea, siempre, para la mayoría de las cosas que adquirimos, que usamos, etcétera, siempre hay alternativas y siempre existe adicionalmente la alternativa de simplemente no consumir ese bien, ¿no? Todas las alternativas sus variaciones, etcétera, para muchas cosas existe esa posibilidad. Entonces, como la mayoría de las cosas sí son elásticas en términos de
su cantidad demandada. Para el productor, en muchos casos, pues tiene que haber una especie de compromiso, ¿no? Por compromiso me refiero como a esa idea de comprometerse en una negociación, ¿no? Es decir, de llegar a un punto medio. El productor tiene que encontrar este, qué tanto porcentaje de este incremento, de impuestos, puede pasarle al producto, al consumidor, perdón, sin que sus ganancias, debido a la diferencia en la cantidad demandada, se vean muy afectadas, ¿no? Es importante aclararlo porque, repito, la historia no es tan simple como decir todo el precio lo paga el consumidor. No, no es cierto. El productor sí se ve obligado en la mayoría de los casos a absorber una parte de estos aranceles, ¿no? No la totalidad. También depende, la otra consideración que claramente depende, de la cual depende esa decisión es cuál es mi margen de ganancia, ¿no? Si mi margen de ganancia es muy pequeño, pues igual y me arriesgo a incrementar el precio, a pasarle todo el costo al consumidor, porque si yo absorbo, ya aunque sea un pequeño porcentaje, pues ya no me sale mi negocio, ¿no? También es otra consideración, o sea, ¿qué tanto puedo absorber yo como productor el golpe del impuesto al tiempo que mi negocio pueda seguir siendo rentable, ¿no? Entonces, estas dos consideraciones, pues, hacen que, repito, la historia no sea tan simple, ¿no? Pero bueno, cae siempre, pues va a haber un punto medio, ¿no? El productor va a absorber una parte, la otra parte, pues sí la absorbe el consumidor en términos monetarios, en términos del precio que se paga. A pesar de eso, sí, a pesar de que esa parte de la historia es un poquito completa, la declaración de que el consumidor paga todo, paga el arancel o paga cualquier otro tipo de impuestos, es cierta por otra razón. Y esa otra razón se conoce como deadweight loss, o pérdida irrecuperable. Recordemos una idea muy básica y muy importante que subyace las ideas del edificio de la economía, de la microeconomía, y es que cuando tú adquieres un bien, ¿sí? El que sea, por ejemplo, o sea, si yo me compro un libro o las vitaminas que tengo de este lado, en este libro, de este lado que no se alcanzan a ver, em, yo básicamente estoy diciendo que prefiero este bien a todas las alternativas, o al menos a la siguiente mejor alternativa que podía haber yo adquirido con ese dinero, ¿no? Si tú compras un libro en lugar de ir al cine, pues claramente valoras más el libro que ir al cine, ¿no? Claramente valoras más el libro que todas las otras cosas que pudiste hacer con 300, 400 pesos, ¿no? De la misma forma, cada decisión que tú tomas en el mercado implica que tú valoras lo que estás comprando. Para ti es más importante eso, más que las alternativas, más que todas las otras cosas que podrías haber adquirido con ese dinero, ¿no? No sé, esa decisión marginal. Ahora, cuando en cualquier medida, sí, se ve incrementado el precio que tú tienes que pagar por un bien o servicio, cuando el productor se ve obligado a pasar una parte, aunque sea una parte de este impuesto al consumidor, inevitablemente va a haber personas que van a consumir menos o van a dejar de consumir ese producto. Hay cosas que son tan sensibles a los cambios de precios, son tan elásticas, que tantito que cambie, y bueno, al menos para un sector del mercado, ¿no? Hay veces en las que, digamos, para la mayoría de los consumidores pudiera ser que pudieran absorber un incremento porcentual del 10% sobre el costo de un producto, pero hay gente en grupos vulnerables que no puede darse ese lujo, ¿no? Y a pesar de que Estados Unidos es un país muy rico, pues sigue habiendo gente que vive con su dinero contado. Entonces, ¿qué pasa cuando tú, debido a este incremento de precio, que fue impuesto por el gobierno, pues esa decisión no vino de parte del productor, ya no puedes costearte este producto que tú hubieras preferido comprar? Pues hay una pérdida irrecuperable de tu bienestar, ¿no? Se te ha privado de las opciones que tú tenías y tú como consumidor estás peor que antes, ¿no? Aunque tú ya has dicho, híjole, pues ya no lo compro, estás peor, porque ahora tienes que quedar con alternativas que tú considerabas inferiores al momento de tomar tu decisión en el mercado. Ok, ya este producto que importó, que los estadounidenses importaron desde México, era tu opción preferida, pero ahora como es más cara, híjole, ya no puedo costearla, ya no quiero costearla, voy a tener que ocupar esta opción B, pero esta opción B me trae en la economía a la felicidad, a la satisfacción se le conoce como utilidad, ¿no? Me trae una utilidad reducida. Entonces yo estoy peor como consumidor, ¿no? Ahora imaginémonos el contexto, porque va a haber también, o sea, inevitablemente existen productores que no pueden, o sea, que se encuentran en una situación, pues, de estrés, ¿no? Los negocios, por mucho que la gente quisiera creer que los negocios son fáciles y que los empresarios
siempre y en cualquier lugar están súper cómodos y vendiendo a tope y volviéndose ricos, es una idea muy equivocada. En cualquier momento dado hay muchas empresas que se encuentran en una situación de estrés financiero muy grande, que basta un pequeño viento en cualquier dirección para tumbarlas. Y va a haber productores en esa situación que se vean incapaces, ¿sí? De por un lado pasarle el costo total del arancel al consumidor, ¿no? Dada la elasticidad de la demanda, la elasticidad del precio de la cantidad demandada, y también se van a ver incapaces de absorber el costo ellos, dada su vulnerable posición financiera. ¿Qué va a pasar con ellos? Algunos de ellos, pues, si su principal negocio era exportar bienes a Estados Unidos, van a quebrar, ¿no? En todo caso, pues también pudieran decidir que hay otros mercados que explorar y dejar de exportar a Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que vuelves a lo que acabo de decir, que el consumidor estadounidense ya no puede ver ese producto que tanto deseaba comprar en los anaqueles de los supermercados o donde fuere, ¿no? Ya no lo puede adquirir. ¿A qué se ve obligado esta persona? A adquirir productos inferiores. Productos que él mismo consideraba inferiores porque antes, cuando tenía la alternativa de producto de su preferencia, pues no adquiría los otros. Claramente demostrando una preferencia por ese producto y claramente demostrando que considera inferiores las demás alternativas, ¿no? Entonces, así es como un consumidor o el grupo de consumidores, el conjunto de consumidores estadounidenses termina pagando de una forma u otra la decisión de imponer aranceles sobre productos cuyo origen es México, ¿no? Y esta realidad, esto que pasa aquí con esta clase de impuestos, es cierto para cualquier clase de impuestos, ¿no? Es algo que mencionábamos cuando la administración presente, bueno, digo presente porque pues sigue siendo Morena, aquí en México decidió imponer este impuesto sobre las compras hechas en plataformas digitales. Mucha gente, pues muy equivocada, muchos aplaudidores del régimen, dicen, ah, sí, sí, pues que lo van a absorber los vendedores de Mercado Libre y Amazon. No es cierto, es la mismísima historia. Algunos bienes, o la mayoría de los bienes, a nosotros como consumidores absorbemos una parte, los productores absorben otra parte del costo, pero el consumidor sigue quedando peor porque ve su bienestar coartado, porque ahora ya no puede adquirir las cosas en la medida en la que las puede adquirir, que él prefería adquirir. Tienes que racionar qué tanto del producto que antes podías comprar de forma más libre puedes comprar ahora. Y eso, y todo para qué? Para que el gobierno tome ese dinero y lo ocupen cosas que pues son poco óptimas para todos. Pero el eje cualquier impuesto sigue esta regla. No hay nada, no hay ningún bien, no hay ningún servicio que sea inmune a esta realidad. Todos los impuestos que se imponen, todos resultan en disminuciones en la felicidad de una sociedad. Repito, generalmente la mayoría de los integrantes de una sociedad son consumidores, ¿no? No hay mucha gente que se dedique no hay muchos empresarios, ¿no? A veces eh, es fácil que la gente se compre esta historia de que como los empresarios son pocos, ¿no? Se está sacrificando el bien de unos pocos para maximizar el bien de los muchos. Y no es cierto, ¿no? Porque, repito, como acabo de ilustrar, pues los impuestos traen consigo estas cargas, esas pérdidas irrecuperables que le afectan a la sociedad completa, ¿no? Y a los consumidores, pues de una forma u otra. Entonces, es importante considerar eso siempre que alguien diga, ah, pues es que viene este impuesto y con este impuesto vamos a poder pagar X o Y Z, X o Y o Z programa gubernamental. Estos programas deficientes, plagados de corrupción, ineficientes en conseguir los resultados que se supone que quieren conseguir y que generalmente no le benefician a muchas personas, se pagan con dinero que es procurado a través de un proceso de minimizar el bien de todas las personas que constituyen una sociedad. Y no hay otra historia con respecto a los impuestos. Por eso, y por muchas otras razones, a pesar de que pudiera parecer un tanto simple o a veces hasta infantil esta declaración que hacemos los libertarios con tanta frecuencia, los impuestos son un robo, ¿sí? Es importante considerar eso porque así como es fácil decir, ah, es que Trump se equivoca, así como Trump se equivoca y es fácil ver que Trump se está equivocando al decidir eso, hay que ver también, que voltear a ver hacia nuestro propio país y ver cómo es que los impuestos que nuestros gobernantes erigen también nos afectan a nosotros. Yo creo